Comencemos. Estamos grabando. Ya les voy a pedir a los chicos de informática que también me pasen la clase anterior y después les paso también esta, ¿sí? Bueno. Vamos con el primer punto, ¿sí? El primer punto es gobernación, ¿sí? Gobernación es sector público no financiero, vamos a ir marcando, y es administración central, ¿sí? Cuando hablamos de gobernación nos referimos al sector del Poder Ejecutivo o a la estructura en donde está el gobernador, ¿sí? También tenemos lo que se conoce como Secretaría General de la Gobernación, que es un organismo que lleva el despacho y el registro de los decretos que firma el gobernador y que tiene rango de ministerio, ¿sí? Pero esto se refiere a la estructura del donde está el gobernador. Vamos al siguiente organismo, Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado es un organismo también que tiene rango ministerial y que lleva todos los juicios de la provincia, depende del Poder Ejecutivo y es no financiero, sector público no financiero, administración central. Vamos al que sigue, Secretaría de Ingresos Públicos, una secretaría que depende del Ministerio de Economía, que tiene a cargo la recaudación de la provincia, y la Dirección General de Rentas, y la Dirección de Recursos Energéticos y Mineros, que lleva la recaudación de lo que son las regalías, que son recursos no tributarios, ¿sí? Regalías mineras e hidrocarburíferas. La Secretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía, es sector público no financiero, y al estar en el ámbito del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, es de administración central. Bien, y acá viene la Dirección General de Rentas, ¿sí? Les comenté que es un organismo que depende de la Secretaría de Ingresos Públicos y a su vez del Ministerio de Economía, pero tiene la característica de tener una función determinada por ley, forma parte de la administración central, pero tiene estas funciones delegadas. Por lo tanto, va a ser sector público no financiero y va a ser un organismo desconcentrado, ¿sí? ¿Qué organismos desconcentrados tenemos en la provincia de Salta? ¿Sí? Para que tengamos en cuenta. La Dirección General de Rentas, todo lo que son los hospitales que no son los descentralizados ni las empresas públicas, el resto de los hospitales son desconcentrados. ¿Qué más? El CIF del Ministerio Público, ¿sí? Que hace todas las investigaciones fiscales, y los distintos juzgados los vamos a poner también como desconcentrados porque tienen ciertas funciones determinadas por ley, ¿sí? Aunque forman parte de la administración central, que es del Poder Judicial. Aclarado esto, clasificamos a la Dirección General de Rentas como desconcentrado, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Bien. Vamos al punto que sigue, Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es sector público no financiero y es de la administración central. Entonces, recordemos, dentro del Ministerio de Salud vamos a tener organismos descentralizados como el Hospital San Bernardo, el Oñatibia, el Hospital de Metán, algunas empresas públicas como por ejemplo el materno infantil, otros descentralizados como son el IPS, otras empresas públicas como el tomógrafo de la provincia y otros órganos desconcentrados como son los distintos hospitales, ¿sí? Que no tienen la otra forma jurídica. Vamos al Museo Arqueológico de Alta Montaña, ¿sí? Otra aclaración acá, los museos que son dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, ¿sí? Ahí adentro está el Ministerio de Cultura, también van a ser organismos desconcentrados, entonces van a ser sector público no financiero y organismos desconcentrados. ¿Qué otros museos tenemos? El MAM, el museo, el MAC, que es el de arte contemporáneo, el museo de Guizamón, que
no recuerdo en este momento el nombre, pero tiene que ver con Salta Digital, o algo así se denomina. El Museo, por ejemplo, de la Vida en Cafayate. Bueno, todos los museos son organismos desconcentrados. No me acuerdo si hay algún otro organismo más. Bueno, Sindicatura General de la Provincia. Yo les había comentado que a nivel nacional, tanto la Sindicatura de la Nación Argentina como la Auditoría eran descentralizados. A diferencia de la provincia, que tanto la Sindicatura como la Auditoría de la provincia son organismos de administración central. Entonces, en la Sindicatura vamos a colocar que es sector público no financiero y es administración central. Bien. Ahora, Complejo Teleférico de Salta, recuerden que era un ejemplo de empresa pública de la provincia, el sector público no financiero, empresa pública. La Auditoría General de la provincia, como recién les comenté, es sector público no financiero y administración central. La Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios, que la sigla es UPATECO. La UPATECO es un organismo descentralizado de la provincia, entonces sector público no financiero, administración descentralizada. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, recuerden que era un ejemplo de qué tipo de organismo. ¿Se acuerdan? A ver, acá. ¿Desconcentrado? No, recuerden que era un ejemplo típico de aquellos organismos que están regulados por el derecho público, pero que eran... ¿Paraestatal? ¿Se acuerdan? Exacto, paraestatal o es un organismo, un organismo público no estatal. Entonces, lo único que vamos a clasificar acá es que forma parte del sector público no financiero, pero no es ni central, ni descentralizado, ni desconcentrado, ni empresa pública. Es un organismo público, un ente público no estatal. ¿Sí? Si quieren aclarar el costadito, ente público no estatal. ¿Qué más? Sigamos. Banco Macro. ¿Qué les parece del Banco Macro? ¿Qué será? Financiero. Empresa privada. Bien, es una empresa privada. En el caso de la provincia de Salta, nosotros no tenemos ningún ente, ningún organismo del sector público financiero, como es en el caso de Nación, que tenemos Banco Hipotecario, Banco de la Nación Argentina, el BICE, etc. En el caso de la provincia, nuestro organismo, nuestro banco que hace las veces de oficial, pero que no es un banco oficial, es el Banco Macro, pero es una empresa privada. Entonces acá lo vamos a dejar en blanco, no marcamos nada, y al costadito aclaren, es una empresa privada. Es sector privado. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ok. Vamos al que sigue, que es el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Como les comenté, los hospitales, que no son los que hemos mencionado como descentralizados de empresas públicas, son organismos desconcentrados. Entonces, sector público no financiero, organismo desconcentrado. Bien. El Ministerio Público, decíamos que el Ministerio Público es como el cuarto poder. Tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y el Ministerio Público es el que lleva adelante todo lo que es defensoría, lo que son fiscalías, ¿sí? Que no llega a ser poder judicial, sino es como si fuese un cuarto poder, pero que es administración central, es como un cuarto poder. Entonces lo vamos a clasificar como sector público no financiero, y dentro del sector público no financiero como administración central. El Colegio José Manuel Estrada, que era uno de los ejemplos que le di al último de la clase anterior, es un organismo en realidad privado, pero que está regulado por el derecho público, en este caso todo lo que tiene que ver con educación, que está subvencionado por el Estado, ¿sí? Es un colegio subvencionado, por lo tanto entraría en la clasificación de lo que conocemos como
entes estatales, perdón, entes públicos no estatales. Entonces, acá al ladito también solamente vamos a marcar sector público no financiero y al ladito aclaren, es un ente público no estatal. Y si quieren aclarar las razones, porque está regulado, controlado por el Estado en todo lo que tiene que ver con educación, recibe subvención del Estado, etc. Vamos al organismo que sigue, Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta. El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, o IPIS, en su sigla, es un organismo sector público no financiero descentralizado, que figura en el artículo 9 de la Ley de Presupuesto de la provincia. El Hospital San Bernardo. Dijimos que el Hospital San Bernardo es un organismo descentralizado. El Poder Judicial de la provincia de Salta es sector público no financiero y administración central. La Policía de Salta es sector público no financiero y es como eran las fuerzas de seguridad, ¿se acuerdan? Desconcentrado. Desconcentrado. Y por último, en este ejercicio, el Hospital Público Materno Infantil, dijimos que era, ¿se acuerdan? Empresa. Es una empresa pública, perfecto. El único hospital de la provincia que es empresa pública. Como ven, en la provincia no hay sector público financiero, a diferencia de Nación, ¿sí? O sea que si son organismos provinciales, nunca vamos a marcar el sector público financiero, ¿no? Para tener en cuenta. Bien, ¿alguna duda de este ejercicio, chicos? ¿Seguimos entonces, les parece? Sí, profe. Bueno, vamos al punto F. El punto F nos dice, clasifique las siguientes unidades económicas del sector público municipal en las columnas respectivas, teniendo en cuenta tipos de sector y administración. Bueno, lo mismo que vimos con respecto a la provincia y a la nación, pero ahora lo vamos a hacer con la municipalidad, ¿sí? Bien, vamos con el primer organismo, que es la intendencia. Así como teníamos acá gobernación, intendencia, la estructura del intendente o intendenta. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Sector público no financiero y es administración central, ¿sí? El poder ejecutivo liso y llano, ¿no? Intendencia. Bien. Vamos con el organismo que sigue, Secretaría de Desarrollo Urbano. Como yo les había comentado, a nivel provincial, en el municipio, secretarías, subsecretarías, direcciones, todo era administración central. En el caso de la municipalidad pasa lo mismo. Secretarías, subsecretarías, direcciones, todo conforman el ejido del Poder Ejecutivo y es administración central. Entonces vamos a marcar sector público no financiero, administración central. Consejo Deliberante, que sería el legislativo de la intendencia de la municipalidad, ¿no es cierto? Perdón, de la municipalidad. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Administración central no financiera. Perfecto, sector público no financiero, administración central. La Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, ¿cómo será? No financiero central, profe. Perfecto, no financiero y central. Espérenme un segundito, por favor.
Perdón, chicos, ahí está. Bueno, vamos al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Faltas, ¿no? Tribunal de Cuentas, ¿alguien sabe qué es el Tribunal de Cuentas? Es el órgano de control del municipio, ¿sí? Así como en la provincia tenemos auditoría, sindicatura, el Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo del municipio. Y es administración central, sector público no financiero, administración central. El Tribunal de Faltas, ¿sí? Que tiene que ver con un juzgado sancionatorio en el caso de faltas municipales o normativas municipales, va a ser sector público no financiero, administración central. La policía de tránsito, ¿cómo será la clasificación? No financiero ¿No desconcentrado. financiero desconcentrado? Perfecto, no financiero, desconcentrado. Pan solidario. ¿Alguien sabe qué es pan solidario? ¿Cómo se clasifica? Pan solidario es un organismo dentro de la municipalidad que tiene la forma de una empresa pública. ¿Sí? Si no mal recuerdo, creo que es el único ejemplo que tiene de empresa pública el municipio. Y por último, el observatorio de la ciudad, que hace distintos tipos de mediciones, es un organismo descentralizado. Descentralizado. Y creo que ahí estamos. Estamos. Bien. Bien. ¿Alguna duda del punto F, chicos? Profe, ¿en qué ley se encuentran estos organismos? En realidad, fíjense en que acá arriba solamente dice organigrama de la municipalidad y están los organismos del Poder Ejecutivo, básicamente, que todo es administración central, ¿sí? No está acá puesto como un link, pero el lugar adecuado igual que en la provincia, para ver este tipo de organismos es el presupuesto de la municipalidad. Yo les voy a tratar de conseguir para la próxima clase a ver si está publicado el presupuesto de la municipalidad y se los paso, ¿sí? Pero analizando el presupuesto nosotros podemos ver si es descentralizado o si es una empresa pública. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Profesora, la única empresa pública en el ámbito, en el sector público municipal sería Pan Solidario o hay algún otro ejemplo? Que yo conozca es la única. Pero ya les voy a pasar el link del presupuesto y ahí vamos a poder ver con mayor certeza. Pero estoy casi segura que es la única. Bien. Bueno, el siguiente punto, clasifique las siguientes unidades económicas en las columnas respectivas, teniendo en cuenta sector, nivel de gobierno y tipo de administración. ¿Sí? Esto me gustaría que participen ustedes, a ver, vamos contestando y vamos respondiendo a los distintos puntos. Secretaría de Movilidad Ciudadana. ¿Alguien quiere contestar? Sería sector público no financiero. Muy bien. ¿Nivel de gobierno? ¿Provincial? No. ¿Municipal? Exacto, es lo que antes conocíamos como la Secretaría de Tránsito. Ahora se la denomina Movilidad Ciudadana, no sé si alguna vez escucharon. Es ámbito municipal. ¿Y será central, descentralizado, desconcentrado, empresa pública? ¿Central? Central, perfecto. ¿Sí? Una secretaría, administración central.
Gracias. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿qué será? Sector público no financiero. Perfecto. Sector Nivel público federal. federal. Y dentro de la administración pública es Desconcentrado. no, en realidad es un organismo descentralizado, si ustedes se fijan en el Ministerio de Economía. No, perdón, sí es desconcentrado. Sí, perdón. Es desconcentrado. Ahí ¿se acuerdan en la página de Jefatura de Gabinete? Mapa del Estado, en organismos. Dentro del Ministerio de Economía van a ver entre los organismos desconcentrados el INDEC. Perfecto. Vamos al que sigue, ANSES. Sector público. No financiero. Perfecto, no financiero. Nivel de gobierno. Federal. Correcto, federal. Y administración pública. Descentralizado. Descentralizado, perfecto. Bien, vamos con el que sigue. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Sector público. No financiero. No financiero. Nivel de gobierno. Provincial. Perfecto. ¿Y qué tipo de organismo? Descentralizado. Perfecto, es un organismo descentralizado de la provincia de Salta. Perfecto. SPPS, ¿alguien sabe qué significa? No. Es el Servicio Penitenciario de la provincia de Salta. Servicio Penitenciario de la provincia de Salta. Es un organismo público no financiero, provincial, que la misma palabra, la misma denominación lo dice, y que será perfecto, todas las fuerzas de seguridad son organismos desconcentrados. Espérame un segundito. Ok, no sé el nombre de la alumno Chávez. Listo, ya me llegó el mensaje. Andrea. Vamos con el que sigue, chicos, el INTA. ¿Qué será el INTA? Sector público no financiero, federal y desconcentrado, no. Descentralizado. Es un organismo descentralizado, perfecto. ¿Sí? Bien. Vamos al que sigue, Partido Justicialista. ¿Qué será? Sector No financiero, federal. ¿Será sector público, el Partido Justicialista? No, privado. Bien. En realidad la solución no está marcado como privado, porque es un organismo en realidad sin fines de lucro, ¿no? Una organización no gubernamental, lo que llamamos. Así que lo vamos a dejar en blanco, ¿sí? No es sector público, ¿ok? Los partidos políticos no son sector público, aunque a veces las personas o los que integran algún partido ocupen ciertos lugares en el sector público, no son sector público, ¿sí? Y no lo vamos a poner como privado netamente, porque no se trataría de una empresa privada en sí, ¿ok? Lo dejemos en blanco. Vamos al que sigue. Banco de Inversión y Comercio Exterior, que lo conocemos como BICE. ¿Qué será? Sector público financiero. Bien, un ejemplo del sector público financiero. ¿De qué nivel de gobierno? Federal. Federal. Recuerden que provincia no tienen, ni municipalidad tampoco, no tienen organismos financieros
ni provinciales ni municipales. ¿Y qué forma tiene de administración pública? ¿Será una empresa pública? Perfecto, una empresa pública es una SA. ¿Ok? Vamos con el que sigue. Casa de la Moneda. Sector público financiero. Sector público No financiero. no financiero, perfecto. Recuerden que más allá de la denominación, no es ni un banco ni un agente financiero del Estado. Entonces es un sector público no financiero. ¿De qué nivel de gobierno? Federal. Federal. El único que puede emitir moneda, y la Casa de la Moneda lo que hace es emitir los billetes que usamos, el único que puede emitir es el gobierno nacional, ¿no? En algún momento la provincia tenía bonos, pero en este momento no, así que no, nosotros no emitimos billetes. ¿Y será administración pública? Empresa pública, y me puso Graciela, perfecto, es una empresa pública. Gracias, Graciela. Ahí estamos. Bien, vamos con el que sigue. Hospital Oñatibia. ¿Qué será? Nivel provincial, no financiero, y no sé si entra como empresa pública. ¿Se acuerdan? Es un organismo descentralizado. Perfecto. Era uno de los hospitales que lo clasificábamos como descentralizado, al igual que el Hospital de Metán y que el San Bernardo. ¿Ok? Así que el Oñatibia es descentralizado. Bien. Bueno, sigamos. Ministerio de Seguridad y Justicia. Fíjense en que hay dos ahí, ¿no? Uno es Ministerio de Seguridad y Justicia, el que sigue es Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cuál será de nación y cuál será de provincia? A ver qué dicen. En la provincia el ministerio se llama Ministerio de Seguridad y Justicia. O sea que este primero que aparece es provincial, es no financiero, provincial y es ministerio, así que es administración central. El que sigue, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es la denominación del Ministerio Federal o Nacional, es no financiero, federal y es administración central. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Por eso también es importante que conozcamos en la ley de ministerios, tanto nacional como provincial, la denominación de los ministerios. ¿Ok? Bien. Vamos con el que sigue, Saeta. ¿Qué será Saeta? Sector público no financiero, nivel de gobierno provincial y es una empresa pública. Perfecto, gracias. Creo que no sé si habló Carolina o quién habló. Es provincial y es una empresa pública. Perfecto. El que sigue, Correo Oficial de la República Argentina. Sector público no financiero, federal, desconcentrado. ¿Qué será el correo? Una empresa pública. Es una empresa pública, perfecto. Ahí está. Vamos con el que sigue. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. En la provincia tenemos Ministerio de las Mujeres. ¿Qué dicen ustedes? Era el que vimos arriba, el observatorio. El observatorio es a nivel provincial un organismo que, como lo dice la palabra, observa datos más que nada estadísticos, lleva información sobre cuestiones de violencia. A nivel nacional tenemos un ministerio, ¿sí? Que es el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. O sea que este organismo es federal.
y es obviamente administración central. En la provincia lo que tenemos, más allá del observatorio, el que lleva la gestión de todo lo que es género, es la Secretaría de las Mujeres y Diversidades, creo que esa es la denominación, que es de la provincia y depende del Ministerio de Gobierno de la provincia. Pero no tenemos Ministerio de Mujeres en la provincia, sí en Nación. Entonces esto es federal, administración central. No financiero, perfecto. No financiero y federal. Bien. Vamos con el que sigue. Coordinación de enlaces y relaciones políticas. No financiero y provincial. Muy bien. No financiero, provincial. ¿Y qué más? Administración central. Perfecto. En la provincia, chicos, por ahí para el que aún no vio todavía la ley de ministerios, además de los ministerios tenemos dos coordinaciones. Una coordinación de enlace y relaciones políticas, que es esta, y una coordinación administrativa, ¿no? Que tienen rango de ministerio y que son administración central y dependen del Poder Ejecutivo. Por si les aparece cualquiera de estas dos coordinaciones, para que estén al tanto. Son provinciales, administración central. Bien, el que sigue, Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué será? No financiero, federal, desconcentrado. No financiero, federal. ¿Y qué será el Servicio Meteorológico? ¿Qué dicen? ¿O empresa pública? No, empresa pública no. Es descentralizado. A ver que veo la columna. Acá. Descentralizado, ¿sí? Bien. Vamos con el que sigue. Secretaría de Juventud y Deportes. Es un organismo, sector público no financiero, es municipal, ¿sí? No es ni del ámbito nacional ni del ámbito provincial, es municipal y es administración central. Y por último, la Dirección Nacional de Vialidad, ¿qué será? No financiero, federal, desconcentrado. Bien, no financiero es, esperen que me pierdo por acá, federal, y es un organismo descentralizado. Descentralizado. Exacto, descentralizado. Tanto Vialidad Nacional, que es quien tiene a su cargo la construcción o el mantenimiento de rutas nacionales, como Vialidad Provincial, que tiene a su cargo la construcción o mantenimiento de rutas provinciales, los dos son descentralizados, uno obviamente en el ámbito nacional y otro en el ámbito provincial, pero son descentralizados. Bien, y ahí concluiríamos con este punto y con el práctico, chicos. ¿Alguna duda de este ejercicio o de alguna otra cuestión, o que hayan tenido dificultad en algún otro tema? No sé si alguno llegó a hacer este ejercicio de revisar el mapa del Estado nacional, de ver de qué depende de cada organismo. No sé si llegaron a hacer ese ejercicio, si tuvieron alguna dificultad. ¿Nada? Sin problemas, todo entendido. Bueno, a ver, yo les voy a dejar en el chat mi mail por cualquier cosa, no se animan o no lo han visto y después me quieren mandar un mail por alguna consulta, les dejo mi mail. Ok. Cualquier cosa me mandan ahí un mail, por favor. Cualquier duda que tengan.
Bueno, si no hay ninguna otra duda, pasamos al trabajo práctico 2. Vamos a ver de compartir el trabajo práctico número 2. No sé si lo tengo acá. Bueno, trabajo práctico número 2. Comenzamos, ¿no, chicos? No hay ninguna duda con el 1, ¿no? Estamos. El trabajo práctico número 2, iniciamos en el tema de lo que es administración financiera gubernamental y sistema presupuestario. ¿Sí? Que seguramente, o si no lo han visto, ya lo van a ver próximamente en la teoría. La modalidad teórico-práctica se desarrollarán nociones teóricas que permitan sintetizar el sistema de administración financiera gubernamental en general y el sistema presupuestario en particular, tanto en sus aspectos conceptuales como institucionales. El objetivo es iniciar al alumno en el conocimiento de la administración financiera gubernamental y de las bases estructurales del sistema presupuestario, aspectos metodológicos de la presupuestación y de los clasificadores presupuestarios como sistemas de información. Ahí tienen la bibliografía recomendada o el material de consulta, la ley 24.156, título 1, las eras, estado eficiente. Bueno, ahí les recomiendan las dos ediciones, la del 2008 y 2018. Y acá tienen los links de lo que tiene que ver con el manual del sistema presupuestario a nivel nacional, los manuales y los clasificadores presupuestarios a nivel nacional y los clasificadores presupuestarios a nivel provincial. ¿Sí? Y ya vamos a ir viendo todos estos conceptos, qué significa un clasificador presupuestario, para qué sirve, etcétera. Pero aquí está básicamente el material que van a necesitar para el trabajo práctico. Bien. Comencemos. Al principio tenemos algunos conceptos teóricos y para eso les voy a compartir a ver si lo tenemos abierto. Aquí. Vamos a compartir este. ¿Ven el Power que dice trabajo práctico 2? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. La primera, bueno, ahí mi errorcito. La primera pregunta, la pregunta A del trabajo práctico, dice concepto de administración financiera gubernamental. ¿Sí? Y aquí se los plasmo en esta filmina, que es el conjunto de principios, normas, organismos, recursos, sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y metas del Estado en la forma más eficiente posible. Entonces, cuando nosotros hablamos primero de la palabra administración, nos está diciendo estas etapas que forman parte de esa administración, ¿no? La programación o la planificación, la gestión propiamente dicha y el control, ¿sí? Entonces hablamos del conjunto de principios, de normas, organismos, recursos, etcétera, que intervienen en estas etapas de lo que es administración, la programación, la gestión y el control, para captar los fondos y para aplicarlos en los gastos, para que el Estado cumpla con sus objetivos. Bien. Vamos al que sigue. Esta es la pregunta A. Vamos a la B, que dice esquematice y desarrolle brevemente los sistemas que integran la administración financiera gubernamental. Bueno, en primer lugar, me gustaría que tengan como material de estudio en todas las clases la Ley de Administración Financiera. La Ley de Administración Financiera Nacional, que es la Ley 24.156,
Es la base para muchos de los temas que vamos a desarrollar, y ahí están plasmados los distintos sistemas de administración financiera, como son, y ahora lo vamos a ver en la filmina que sigue. Estos son los sistemas de administración financiera, que son el sistema de presupuesto, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy en el trabajo práctico 2, el sistema de crédito público, el sistema de tesorería, el de contabilidad, el de contrataciones, el de administración de bienes y el de inversiones. ¿Bien? Cuando nosotros decimos esquematice, la idea es que pongan, ¿sí? ¿De qué se trata básicamente cada uno de estos sistemas? ¿Cuál es su órgano rector? El órgano rector de los sistemas es el órgano que lo normatiza o lo regula, ¿sí? Y básicamente, ¿a qué se refiere cada uno de estos sistemas? Brevemente, lo que les puedo decir es lo siguiente. El sistema de presupuesto es el que regula todas las etapas del proceso presupuestario. Proceso presupuestario que incluye la formulación presupuestaria, la discusión luego parlamentaria, la aprobación de la ley de presupuesto, la distribución de las partidas, que ya es dentro del Poder Ejecutivo, la ejecución presupuestaria, la evaluación presupuestaria, que ya vamos a ver, ya hay una filmina sobre todo lo que es el proceso presupuestario. ¿Cuál es el órgano rector del sistema de presupuesto? Es la Oficina Nacional de Presupuesto, ¿sí? Antes de continuar, aclararles que a nivel provincial, la ley que regula todo lo que tiene que ver con la administración financiera, pero que en realidad no se llama, no tiene esa denominación moderna, es la Ley de Contabilidad 705 del año, si no mal recuerdo, 57. Es una ley vieja, que quedó ya medio desfasada. Una de las pocas provincias que aún no tiene una ley de administración financiera como la ley nacional o como otras provincias es la provincia de Salta. Existe algún proyecto de ley de administración financiera, pero bueno, todavía no fue elevado al Poder Legislativo para su tratamiento, ¿no? Pero bueno, es un gran objetivo que tenemos por ahí los técnicos que trabajamos en el Estado, de que esto se pueda aprobar en algún momento, porque la verdad que para los que trabajamos en todo lo que es administración financiera pública, es fundamental tener una normativa de base con todo este tipo de conceptos. La ley de contabilidad quedó un poquito más vieja, ni siquiera tiene las denominaciones de sistema, sino que habla de servicios del Tesoro, servicios presupuestarios. Entonces, me parece que es necesaria una renovación un poco urgente del tema, ¿sí? Aclarado esto, que en la provincia no hay ley de administración financiera, sino que es una ley de contabilidad vieja, seguimos trabajando sobre lo que es Nación, la ley de administración financiera nacional y sistema de administración financiera. Esto no quita que en algunos puntos vayamos a ver también el articulado de la ley de contabilidad, porque la tenemos que conocer, por supuesto, cuáles son las normativas que regulan algunos de estos sistemas que ya, como les dije, no se llaman en la provincia sistemas, pero en general lo que hoy se habla en todos los ámbitos de contabilidad pública, de administración financiera, etcétera, es los distintos sistemas de administración financiera. Bien. Continuemos. El sistema de crédito público es un sistema que tiene que ver con captar, conseguir medios de financiamiento para inversiones productivas y para refinanciación de pasivos, ¿sí? El órgano rector del sistema de crédito público es la Oficina Nacional de Crédito, ¿sí? Bien. El sistema de tesorería básicamente tiene bajo su órbita todo lo que tiene que ver con los ingresos, ¿sí? La captación de los ingresos públicos y de los gastos, ¿sí? Y cuestiones como el depósito de distintos recursos públicos, recaudación, la percepción de los ingresos, etc. Bien, tienen muchas otras funciones, pero esto es lo principal. ¿Cuál es el órgano el órgano responsable, el órgano de la tesorería? Es la Tesorería General de la Nación, ¿sí? Órgano rector del sistema de tesorería, la Tesorería General de la Nación. Bien, el sistema de contabilidad que tiene a su cargo todo lo que es recopilar,
evaluar, procesar y exponer hechos económicos, y quien es el órgano rector a nivel nacional es la Contaduría General de la Nación. El sistema de contrataciones, antes de aclararles, estos 4 sistemas que les nombré, presupuesto, crédito público, tesorería y contabilidad, quedaron dentro de la Ley de Administración Financiera. Los sistemas que vienen quedaron afuera y están regulados por distintas normativas. Por ejemplo, el sistema de contrataciones por un decreto ley, el sistema de inversiones por una ley aparte y el sistema de administraciones de bienes por distintas normativas también por ahí dispersas que se fueron complementando. Pero también son sistemas que conforman este macro sistema de administración financiera. Dentro del sistema de contrataciones podemos mencionar que el órgano rector es la Oficina Nacional de Contrataciones. ¿Qué más? El sistema de administración de bienes es la Oficina Nacional de Administración de Bienes, y en el sistema de inversiones, la oficina que regula todo lo que tiene que ver con las inversiones nacionales y que está estipulado en este momento, no tengo la ley, pero ya se las voy a conseguir. Pero la idea de este punto es que ustedes tengan en cuenta que el macro sistema de administración financiera, lo que conocemos como sistema de administración financiera, está conformado por distintos sistemas que van regulando distintas cuestiones de la administración financiera. Como yo le digo, para mí la columna vertebral de lo que es la administración financiera es el sistema de presupuesto. Es la base de todo, es fundamental, y por eso nos tomamos tanto tiempo en la materia de explicar todo lo que es el proceso presupuestario. Y tenemos después, van a haber trabajos prácticos de formulación presupuestaria, de ejecución, de evaluación, porque es fundamental el conocimiento de este sistema presupuestario, ¿sí? Y que hoy vamos a comenzar a verlo. Sigamos. ¿Cómo se organizan los distintos sistemas? Existe un órgano rector y unidades operativas que funcionan dentro de cada uno de los distintos ministerios o jurisdicciones. Lo que dice el artículo 18 de la Ley 24.156 es que integrarán el sistema presupuestario y serán responsables de cumplir con esta ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita la Oficina Nacional de Presupuesto, que es el órgano rector, todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades del sector público nacional. Estas unidades serán responsables de cuidar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que en materia presupuestaria establezcan las autoridades competentes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Aquí se refleja la ley de lo que conocemos como centralización normativa y descentralización operativa. ¿Cómo se organiza este macro sistema de administración financiera? Es que cada sistema tiene un órgano rector en donde se cumple la ley de la centralización normativa, es decir, este órgano rector dicta normas para todas las unidades operativas que funcionan en las distintas jurisdicciones. Es decir, en el Ministerio de Salud va a haber una unidad operativa de presupuesto. En el Ministerio de Economía va a haber una unidad operativa de presupuesto. ¿Quién le va a dar la normativa y le va a regular la normativa a todas estas unidades operativas? Es el órgano rector, que en este caso el presupuesto es la Oficina Nacional de Presupuesto. Así es el funcionamiento de los distintos sistemas. En el único caso que no hay unidades operativas dentro de cada una de las jurisdicciones, en el caso del sistema de crédito público. Porque el sistema de crédito público está solamente centralizado en el órgano rector y es el único que puede operar con todo lo que tiene que ver con la captación de crédito. El resto de los sistemas tienen su órgano rector, en donde se centraliza la normativa, y sus unidades operativas, donde se descentraliza la parte operativa propiamente dicha. Bien, vamos al punto que sigue. El punto C del práctico nos dice: sistema presupuestario, desarrolle cada uno de los conceptos que se presentan a continuación. Acá ya comenzamos a hablar del sistema presupuestario específicamente, ya no de todos los sistemas. Bien, la primera, el punto 1, que nos pide el ejercicio C, es presupuesto, visión tradicional y visión moderna.
¿Sí? Bueno, entonces acá hemos plasmado en esta filmina cuál es el concepto de presupuesto. En primer lugar, vamos a ver lo que es la concepción tradicional de lo que es presupuesto. Es la expresión financiera del programa de gobierno. El presupuesto es la expresión en términos financieros de lo que el gobierno pretende llevar a cabo en un periodo determinado. Es decir, el plan de gobierno que quiere llevar un determinado gobierno, valga la redundancia, se plasma financieramente en lo que nosotros conocemos como presupuesto. ¿Sí? El plan de gobierno con números. ¿Cuál es la concepción moderna de presupuesto? Cuando hablamos de la concepción moderna decimos que el presupuesto adquiere un carácter integral. Se constituye en un instrumento útil para la programación económica, para la programación social, al reflejar la política presupuestaria para el sector público. Cada jurisdicción o entidad debe cumplir su rol básico de proveedor de aquellos bienes o servicios con los que en última instancia se posibilita cumplir los objetivos de la precitada política presupuestaria. Desde esta perspectiva moderna, el presupuesto público es un instrumento de programación económica y social, de gobierno, de administración y necesariamente un acto legislativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la percepción o el presupuesto público en la concepción moderna, decimos que es un instrumento de gobierno, es un acto legislativo, es una herramienta de planificación, un instrumento de gestión o de administración, un instrumento de programación económica y social. ¿Sí? Le damos otra visión más integral y más amplia de lo que es el presupuesto. Bien, eso en cuanto a el punto 1 que habla cuál es la concepción tradicional y moderna de presupuesto. Esto obviamente después, chicos, lo van a ampliar en sus clases teóricas, ¿sí? Después van a ver y van a analizar punto por punto por qué decimos que el presupuesto es un instrumento de gobierno, por qué es un acto legislativo, etc. Bien, vamos al punto que sigue. El punto 2 me dice, principios presupuestarios. ¿Qué son los principios presupuestarios? Para que el presupuesto alcance un nivel de desarrollo técnico que le permita cumplir con las funciones que le son propias, es indispensable que en todo su proceso existan métodos y procedimientos, etapa por etapa, tanto en su contenido como en su forma, se apliquen determinados principios o normas técnicas. Es decir, que estos principios a nosotros nos van a ayudar para homogeneizar, para tener un criterio común, para, en caso de duda o de algún tipo de interpretación, tengamos estos principios que nos ayuden a salvar esa situación. ¿Sí? Hay distintos principios presupuestarios y de acuerdo a la doctrina que ustedes vayan, algunos autores agregan algún principio, sacan algún otro. Pero los que acá nosotros les solicitamos, no sé si así estaba en el punto del práctico, esperen un segundito. Acá. Esperen un segundo. Lo que les solicitamos en el práctico son los principios de universalidad, de unidad, de exclusividad, de equilibrio, flexibilidad y periodicidad. ¿Sí? Entonces, hay varios principios, de acuerdo al autor van a tener más o menos, pero los que nosotros les pedimos acá creemos que son los más importantes y fundamentales para que ustedes los conozcan. ¿Sí? Entonces, tienen que compartir de nuevo. Y vamos con el primer principio que solicita el trabajo práctico, que es el principio de universalidad. ¿Sí? Esperen que voy a poner. Ahí está. Principio de universalidad. ¿Qué significa este principio? El principio establece que el presupuesto debe contener todos los gastos y recursos públicos considerados por su totalidad, o sea, no tenemos que dejar nada fuera, y en forma separada. ¿Qué significa en forma separada? Que no deben compensarse gastos con recursos. ¿Qué significa esto? Que supongamos que yo tengo
como recurso la venta de un vehículo. Y con el producido de esa venta voy a comprar un nuevo vehículo, que es un gasto. Este tanto recurso por la venta como el gasto de del nuevo vehículo no se deben netear y decir, bueno, en el nuevo vehículo voy a gastar 1000, recupero con lo que vendo del vehículo viejo 500, entonces queda un gasto de 500. No, se tiene que mostrar por separado el recurso de 500 y por separado el gasto de 1000. Eso es lo que significa esto que estamos leyendo. Al compensar gastos con recursos se reducen ambos y en consecuencia se distorsiona la adecuada presentación del presupuesto. Por eso se tiene que respetar este principio de universalidad mostrando por separado y en su totalidad tanto gastos como recursos. Bien. Vamos al punto que sigue. El principio de unidad. ¿Qué es lo que me dice este principio? Este principio se refiere a la forma del presupuesto y a que todas las entradas y salidas se incluyan en el documento presupuestario. Lo que conocemos como que el presupuesto debe ser único, debe haber una unidad de documento. De ese modo se permite tener un panorama del conjunto de las operaciones financieras, ya que si se tiene un presupuesto fragmentado, no se puede tener idea del conjunto, de la magnitud y composición de los recursos y gastos. Por lo tanto, principio de unidad, documento único, unidad de documento, todo se debe presentar en un solo documento. No puede estar fragmentado por una parte una cosa, por otra parte los gastos, etc. ¿Bien? Después les paso, si quieren, este Power, así tienen el material. Principio de exclusividad. ¿Qué es lo que me dice este principio de exclusividad? Que no puede el presupuesto contener conceptos o contenido que sea distinta a la materia presupuestaria. Es decir, no puede haber cuestiones que creen ni modifiquen o supriman algún tributo o que se incorporen normas que no tienen que ver con el presupuesto, no sé, que aprueben o que legislen sobre otra cuestión diferente, porque en general lo que se hace incumpliendo el principio de exclusividad es poner algún otro tema o aprobar algún impuesto, etcétera. Como la ley de presupuesto tiene un tratamiento más rápido que otros proyectos y en general ya está consensuado y sale rápido, es común que se quieran meter otras cuestiones para que salgan rápido. Entonces nosotros, como expertos en esta materia y como ciudadanos también deberíamos verificar que dentro de las leyes de presupuesto no tengamos ninguna materia ajena a la materia presupuestaria. Vamos al punto que sigue. Principio de equilibrio. Los gastos deben ser iguales a los recursos en todas las etapas del proceso presupuestario. ¿Sí? ¿Qué significa? Que mi presupuesto debería ser igual a 0. Gastos iguales a recursos. ¿Sí? Debería ser esto igual a 0. Recursos 1000, gastos 1000. Tanto cuando yo formulo el presupuesto y lo presento en las cámaras legislativas para que me lo aprueben al proyecto, ahí debe ir en C, o sea, equilibrado, recursos igual a gastos, como cuando los voy ejecutando, como cuando cierro el ejercicio. ¿Ok? Bien. Principio de flexibilidad. Este principio es fundamental, chicos, el principio de equilibrio, ¿no? Es la base también de todo lo que es presupuesto. Cuando nosotros no cumplimos este principio, vienen algunas cuestiones que luego a los estados les pesa, como son los presupuestos deficitarios, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un presupuesto deficitario, un resultado deficitario, la única forma de cubrir ese déficit o es tomando deuda, ¿no? O emitiendo billete, ¿no? Así que es importantísimo cumplir con el principio de equilibrio para no endeudarnos ni para emitir más billetes, que eso lleva a mayor inflación. Bien. Principio de flexibilidad.
tiende al cumplimiento de los objetivos del Estado, para lo cual deben posibilitarse las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para su consecución. La aplicación de este principio conduce a que el presupuesto no tenga rigideces que le impidan constituirse en un eficaz instrumento de administración de gobierno y de programación económica y social. Lo importante de este principio, primero que está claro que cuando el Poder Legislativo, que son los representantes del pueblo, aprueban una ley de presupuesto, esa ley de presupuesto debe ser cumplida por el Poder Ejecutivo, ¿no? Por los distintos, los que ejecutan ese presupuesto. No se deberían ir demasiado lejos de lo que aprobó el Legislativo, porque esa es la voluntad del pueblo. Ahora, también es verdad que debe existir cierta flexibilidad, porque si no es complicado llevar la gestión y la administración del gobierno. Para poder hacer práctica o operativa esa flexibilidad, existen lo que conocemos como modificaciones presupuestarias, que es sacar la partida presupuestaria de que estaba prevista para algún determinado gasto y ponerla en otro lugar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros teníamos previsto una partida presupuestaria para construir, no sé, la ruta número 9, pero resulta que durante el año la ruta número 10 se rompió porque había un puente y vino un río y la rebalsó y la rompió. Entonces quizás la prioridad de esa ruta que la teníamos presupuestada cambia a esta ruta que es intransitable, ¿no? Si yo no tuviese este principio de flexibilidad, yo me debería regir solamente porque está puesto en el presupuesto y no podría ejecutar este gasto que es necesario para la comunidad. Entonces, lo que me permite el principio de flexibilidad es hacer algunas modificaciones presupuestarias, obviamente con una causa justa, con una causa que se justifica, y hacer estas modificaciones para poder llevar adelante gestiones y administración de gobierno, ¿no? Principio de periodicidad. El principio de periodicidad lo que me dice es que cada uno de los presupuestos es periódico, tiene un periodo de duración, comienza en una fecha y termina en otro. Nuestros presupuestos son anuales, es decir, se inician el 1 de enero de cada año y terminan el 31 de diciembre de cada año. Esto tampoco impide, y en general muchos de los gobiernos lo hacen, es tener presupuestos plurianuales que complementan la información del presupuesto anual, ¿sí? En la Argentina el presupuesto plurianual está previsto en las leyes de administración de los recursos públicos, que se conoce como solvencia fiscal, y en la de responsabilidad fiscal. La programación de la ejecución del presupuesto se efectúa por periodos subanuales, ¿sí? Esto también para tener en claro. Cuando nosotros vamos programando la ejecución del presupuesto, ¿sí? Es decir, ya lo hemos aprobado el presupuesto, un presupuesto que es anual, luego la programación, y si hay que ir haciendo alguna modificación durante la ejecución, eso se va haciendo y se va preparando o mensualmente o trimestralmente, por eso dice subanual. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, sigamos No, entonces. todo bien. Okay. Uy, perdón. Vamos con la pregunta que sigue, que es la pregunta D del trabajo práctico. La pregunta D dice que para que el presupuesto pueda cumplir con las funciones que le son propias, es indispensable que en todo su proceso, métodos y procedimiento, etapa por etapa, tanto en su contenido como en su forma, se apliquen determinados principios o criterios técnicos, enuncie y desarrolle brevemente las etapas del proceso presupuestario. ¿Sí? Bien. Yo acá les voy a... bueno, vamos a mencionar las distintas etapas y después creo que tengo otro PowerPoint en donde tiene alguna descripción de cada una de las etapas, ¿sí? Después se los voy a buscar y se los voy a mandar también al otro. Pero básicamente las etapas del proceso presupuestario son estas 4. La formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación.
¿Y qué queremos decir con estas etapas? La primera etapa, que es la formulación, calculen que más o menos, de acuerdo a las fechas de presentación que tiene cada uno de los gobiernos, en general instituidos por las constituciones, la fecha que tienen que presentar el Ejecutivo, el proyecto de presupuesto al Legislativo, con una fecha de anticipación a esa, que tiene que presentar el Ejecutivo al Legislativo, el proyecto de ley, se comienza con la etapa de formulación. Por ejemplo, seguramente la etapa de formulación para elaborar el presupuesto 2024 se iniciará aproximadamente en julio de este año en la provincia, y básicamente consiste en que la oficina de presupuesto, que es el órgano rector, va a mandar a todos los organismos de la provincia, el Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, etcétera, manda las planillas de formulación presupuestaria. Esta etapa básicamente consiste en que cada ministerio tiene que informar en esas planillas qué políticas espera hacer en el año siguiente y cuantificar esas políticas, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio de Educación pondrá que piensa hacer, no sé, 10 escuelas nuevas, arreglar 200 escuelas, comprar manuales, tantos manuales, etcétera, etcétera. Y así todas las jurisdicciones a nivel provincial o nacional. Una vez que cada jurisdicción elabora su anteproyecto de presupuesto, toda esa información la recopila y la unifica el órgano de rector, que es la Oficina Provincial de Presupuesto a nivel provincial. Y lo que hace la Oficina Provincial de Presupuesto, primero, revisar esa información, revisar si la proyección de recursos, que generalmente va a depender de los órganos de recaudación, tanto provinciales como nacionales, es decir, qué coparticipación nacional se espera, qué ingresos nacionales van a ingresar y qué recaudación se estima que tendrá la provincia a nivel provincial de sus distintos impuestos, o sea, todo lo que son recursos tributarios, y otros tipos de recursos como pueden ser no tributarios, regalías mineras, etc. Entonces, va a hacer coincidir, como yo les dije que está el principio de equilibrio, tiene que hacer coincidir que el monto de los gastos que le han mandado todas las jurisdicciones puedan financiarse con los recursos esperados. Se llega a un número que esté equilibrado, recursos igual a gastos, y ese proyecto de presupuesto lo eleva el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, ¿sí? Y ahí terminaría la etapa de formulación en la fecha indicada. Con respecto a la aprobación, que es la etapa que sigue, esto implica una etapa que se denomina discusión y aprobación legislativa. Ingresa el proyecto al Poder Legislativo, que ingresa en realidad primero a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una comisión, o lo eleva a la Comisión Bicameral de Presupuesto, en donde las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores, conforman esta comisión bicameral, y lo que hace eso es facilitar luego la discusión en senadores, porque ya intervino la comisión bicameral en donde forman parte las dos cámaras, la discuten, le piden explicaciones al Ejecutivo si hay alguna duda, etc. Y luego pasa para su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados. Una vez aprobada este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, y de ahí, como en general pasa rápido porque ya hubo una comisión que la discutió y que pidió las modificaciones que correspondan en el tratamiento anterior, se aprueba y ahí tenemos la ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto se remite al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo con la ley de presupuesto lo que hace es dictar lo que conocemos como el decreto de distribución. El decreto de distribución hace que todas las partidas que están en términos generales en la ley de presupuesto, bajarlas al mínimo nivel de detalle, es decir, hasta, por ejemplo, gasto del Ministerio de Educación, gasto en papel, gasto
¿sí? Hasta el mínimo nivel de detalle de lo que se va a gastar o respecto de los ingresos, de los recursos, y eso se hace a través de un decreto del gobernador o a nivel nacional de un decreto del presidente, ¿sí? Ese decreto distribuye las partidas y a partir de ese momento los ministerios, ahí terminaría esta etapa de aprobación y distribución de partidas, discusión, aprobación, distribución de partidas, y a partir de ese momento comenzaría la etapa de ejecución, que básicamente lo que hacen las distintas jurisdicciones es con las partidas asignadas por ley de presupuesto y ya distribuidas por el decreto de distribución, comenzar a ejecutarlas. Es decir, hacer contrataciones, imputar, por ejemplo, la compra de un vehículo a la partida de bienes de uso, llevar adelante la contratación, luego ejecutar esa partida, etcétera, con las distintas etapas del gasto que nosotros conocemos, que es, digamos, que implica este proceso o esta etapa del proceso presupuestario de la ejecución. Y por último, la evaluación, que implica, una vez que se ejecuta el presupuesto, la rendición de ese presupuesto a través de distintos documentos, ejecuciones presupuestarias que luego conforman parte de lo que es como la rendición del presupuesto, que es la cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión. ¿Sí? Bueno, muy resumidamente y muy rápidamente, pero no sé si, espero que hayan entendido, son las distintas etapas del proceso presupuestario. Ya voy a buscar también para pasarles algún PowerPoint que tengo con la descripción con mayor detalle de cada una de estas etapas. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿O alguna pregunta? Bueno, ¿estamos bien? Ok. Sí, profe, estamos bien. Bien. Vamos a ir a el siguiente punto, al punto E, y vamos a dejar ahí la clase, el F, que es la parte práctica. Les voy a dejar para que ustedes intenten pensarlo, y ya lo vemos en la próxima clase. El punto E se refiere a clasificaciones presupuestarias. Clasificaciones presupuestarias desarrolla cada uno de los conceptos que se presentan a continuación. ¿Sí? Bueno, creo que esto hemos terminado. Espérenme que voy a buscar. Vamos a dejar de compartir. Antes que me olvide, les voy a pasar por el chat ya mismo, a ver si tengo este PowerPoint para pasarles. Que es... A ver, puedo abrir el chat. A ver dónde lo tenemos. No sé por qué no lo puedo abrir. No. A ver. Espérenme un segundito, por favor.
Ok. Ahí está, chicos, ahí se subió el Power este. ¿Ok? ¿Lo recibieron? Sí, profe. Bueno. Vamos entonces al punto que sigue, que es de los clasificadores presupuestarios. A ver si tengo este material también. Ya está. Voy a compartir. A ver si lo tengo acá. A ver si puedo abrir este. Bueno. No lo puedo abrir. Vamos a intentar de nuevo. Clasificadores presupuestarios. Este no es. Acá está. Bueno, parece que no se quiere abrir. Vamos a cerrar y volver a intentar. Espérenme un segundo. Acá está. Bueno. No sé si lo pueden ver. Ahora lo pongo como presentación. Sí, sí, sí. Ok. Bien. ¿Qué son los clasificadores presupuestarios? ¿Sí? Que eso es lo que nos pregunta el práctico. ¿Qué son los clasificadores y cuál es la importancia de los clasificadores presupuestarios? Bien. Primero aclararles que los clasificadores presupuestarios son instrumentos normativos que agrupan a los recursos y a los gastos de acuerdo a ciertos criterios, cuya estructuración se basa en el establecimiento de aspectos comunes y diferenciados de los gobiernos, ¿sí? Es decir, son instrumentos normativos que nos ayudan a clasificar de alguna manera los recursos y a los gastos. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿sí? Son instrumentos normativos que agrupando recursos y gastos de acuerdo a determinadas pautas comunes, en función de criterios coherentes de igualdad, analogía o similitud, nos facilitan el desarrollo del sistema de información. O sea, básicamente nosotros, de los clasificadores presupuestarios, vamos a clasificar de alguna manera los recursos y los gastos para tener información. Bien. Otras definiciones, los clasificadores son agrupamientos homogéneos que facilitan el análisis de gastos y recursos públicos. Las instituciones públicas efectúan múltiples transacciones en materia de recursos y gastos, en consecuencia generan información que a través de los clasificadores presupuestarios es ordenada y expresada de distintas formas. ¿Cuál es la importancia de estos clasificadores? Primero, que facilitan la toma de decisiones.
tanto en el proceso de formulación presupuestaria, de ejecución, de evaluación, porque nos ayudan a tener esta clasificación de recursos y de gastos. Facilitan el análisis de los efectos económicos y sociales de las actividades del sector público y su impacto en la economía. Nos facilitan la valoración, la evaluación de los resultados económicos y financieros y el análisis de sus consecuencias. Y nos facilitan la determinación del volumen y composición de los gastos en función de los recursos proyectados, de las necesidades de la sociedad y del impacto en otros sectores de la economía. Son un mecanismo fundamental para el registro de la información relativa a los recursos y gastos de la actividad pública. ¿Bien? Este sistema de clasificaciones presupuestarias va a tener la parte de ingresos y la parte de gastos. Cuando hablamos de un ingreso nos referimos a toda transacción que implica la utilización de un medio de financiamiento o fuente de fondos. Y cuando hablamos de gasto, toda transacción que implica una aplicación financiera o uso de fondos. Y acá empezamos a hablar de las distintas clasificaciones. Fíjense en el punto 2 que nos dice tipos de clasificaciones. Entonces, nosotros vamos a hablar primero de las clasificaciones válidas para todas las transacciones, es decir, tanto para ingresos como para gastos. Luego tenemos las clasificaciones que son solo válidas para gastos públicos, que son estas, y luego tenemos las clasificaciones válidas solo para los recursos o ingresos públicos, que son estas. Entonces tenemos tres tipos de clasificaciones. Las válidas para todas las transacciones, tanto recursos como gastos. Las clasificaciones o clasificadores presupuestarios solo válidos para gastos y los clasificadores solo válidos para recursos. ¿Bien? A ver que tengo algún comentario. Ok. Bien. Bueno, solamente vamos a nombrarlas, pero sepan ustedes que es importante que ingresen a esos links de clasificadores en donde ustedes van a disponer de la definición de cada una de estas clasificaciones presupuestarias. Y tienen que comenzar a leerlos, así como les dije, que tienen que leer todo lo que era sector público nacional, entrar a las páginas, empezar a escribirlo para acordarse, para memorizarlo, para ir conociendo lo que era el sector público nacional, provincial, etc. Lo mismo les repito con esto. Es necesario que manejen los clasificadores, que los lean, que lean cómo está compuesta cada una de las cuentas, las definiciones, para que cuando vayamos a hacer los trabajos prácticos, ustedes sepan dónde ir a buscar dentro del clasificador. La idea es trabajar con el clasificador al lado, pero de nada sirve el clasificador al lado, incluso los parciales pueden llegar a ser con los clasificadores, pero si nada sirve si ustedes no los manejan, no los conocen, no saben las definiciones. Entonces es importante que luego entren a los distintos clasificadores de los links y vayan leyendo cada uno de los mismos, las definiciones, cómo están compuestos, etc. Bueno, yo de manera general, así ya terminamos y los dejo que descansen. Las clasificaciones válidas para todas las transacciones son la clasificación institucional, la geográfica y por tipo de moneda. Básicamente, ¿a qué se refieren estas clasificaciones? Cuando hablamos de la clasificación institucional, lo que decimos es ¿quién gasta? ¿O a quién se le asigna el recurso? ¿Gasta el Ministerio de Salud? ¿Gasta un organismo descentralizado? ¿Quién es el que gasta? ¿O a quién se le asigna el recurso? Básicamente, eso es lo que va a señalar nuestra clasificación institucional. Por ejemplo, en la provincia de Salta, el clasificador institucional me va a mostrar lo siguiente. El punto 1, ¿sí? El nomenclador 1 me va a decir administración central. Y el 2, organismos descentralizados, ¿sí? Sería como la cuenta. La cuenta 1 es administración central, la cuenta 2, organismos descentralizados. Y después podemos señalar dentro de cada uno de estos ítems si es la jurisdicción 01, que es Secretaría General de la Gobernación, 02 es el Ministerio de Salud Pública y así sucesivamente.
Este sería un ejemplo de un institucional de nación, que es obviamente mucho más amplio en cuanto a las cuentas que utiliza, ¿no? La clasificación geográfica, lo que acá nosotros nos preguntamos es sobre qué territorio se destina el gasto o el recurso, ¿sí? Y básicamente, ¿cómo lo desarrollamos? En el caso de la provincia, vamos a tomar la división política de la provincia. Por ejemplo, el código 007, departamento de Anta, el 028, departamento capital, y así sucesivamente. Y por tipo de moneda, lo que nosotros acá nos preguntamos es a cuál moneda se imputa. ¿Cómo se va a desarrollar? Si es una transacción en moneda nacional o si es una transacción en moneda extranjera. Obviamente dentro de moneda extranjera podemos tener dólares, euros, etcétera, la clasificación. Con respecto a las clasificaciones, lo que vimos recién es que se puede usar tanto para los gastos como para los recursos. Ahora, estas clasificaciones que les nombro acá son solamente para gastos. No las puedo usar para los ingresos. Por objeto, por su carácter económico, por finalidades y funciones, por categorías programáticas y por fuente de financiamiento, ¿sí? Esto después ya lo van a ir viendo con mayor detalle en qué consiste cada una de las clasificaciones. Por objeto nos preguntamos ¿qué se gasta? ¿En qué gastamos? Y básicamente el desarrollo es el inciso 1, gastamos en personal, el inciso 2 en bienes de consumo, el inciso 3 en servicios no personales, el inciso 4 en bienes de uso, el 5 en transferencias, el 6 en activos financieros, el 7 en servicio de la deuda, el 8 en otros gastos y el 9 en todo lo que tiene que ver con gastos figurativos. Por su carácter económico, acá nos preguntamos si hay consumo, si hay capitalización o si hay financiamiento. Y acá lo que vamos a desarrollar en este clasificador es si son gastos corrientes, gastos de capital o aplicaciones financieras, que ya lo vamos a ir viendo con más detalle con los ejemplos. Por finalidad y funciones, lo que acá nosotros nos preguntamos es ¿para qué finalidad se gasta? ¿Para qué necesidad de la comunidad? Si es para un servicio de seguridad, para un servicio económico, para deuda pública, para un servicio social, etc. Por categoría programática, acá nos preguntamos cuáles son los objetivos concretos que procura el Estado. Y acá cuando nosotros desarrollamos este tipo de clasificador, lo que hacemos es un desarrollo de categorías programáticas del respectivo presupuesto anual. Y acá vamos a tener como discriminado el programa, la actividad, la tarea específica, etc. Por fuente de financiamiento, lo que nosotros acá vamos a preguntarnos es ¿cuál es el origen del financiamiento del Estado que cubre determinado gasto? Recuerden que estamos en clasificadores por gastos. Entonces, lo que acá vamos a desarrollar es si el gasto está financiado por fuentes internas, ya sea por la propia recaudación, los propios recursos propios, o por fuentes externas, que pueden ser créditos externos o transferencias externas a la propia provincia o a la propia jurisdicción. Y ahora entraríamos a ver los clasificadores propios de los ingresos, ¿sí? Ya esto no se puede usar con los gastos, solamente con los recursos. Y sería recursos, el clasificador por rubros, el clasificador por su carácter económico, fíjense que para gastos también hay un clasificador por su carácter económico, y el clasificador de recursos por su procedencia. Cuando estamos en el clasificador de recursos por rubro, lo que nos preguntamos es cuál es su origen. Es decir, estos recursos provienen de la recaudación tributaria, de los impuestos, o viene de recursos no tributarios, de la venta de activos, del crédito público, es decir, de lo que pedimos como préstamos, como crédito. Bueno, y estos son los ejemplos de las cuentas por rubros. Por su carácter económico, nosotros vamos a clasificar los recursos en ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras. Y por último, a los recursos por su procedencia los vamos a clasificar. Si son de origen
provincial o de origen nacional. Y a su vez, dentro de cada uno de estos desarrollos, si son de libre disponibilidad o afectados. Acá nosotros nos preguntamos de dónde provienen estos recursos. ¿De origen provincial? ¿Son de origen nacional? ¿Son de libre disponibilidad o están afectados a un fin específico, a un gasto específico? También tenemos lo que conocemos, no sé si... bueno, vamos a salir de acá. Lo que conocemos como, fíjense en el punto 3, yo después también, chicos, les voy a mandar este PDF de los clasificadores. De todas formas, es lo mismo, incluso ustedes lo van a encontrar más ampliado en los links que ahí les pasamos en el práctico, ¿sí? De los links de los clasificadores. ¿Qué son clasificadores primarios y qué son clasificadores derivados? Los clasificadores primarios, o analíticos también lo conocemos, son aquellos clasificadores que se registran cada una de las transacciones, ¿sí? En cambio, los derivados surgen o se estructuran a partir de la combinación de otros clasificadores que son los primarios o analíticos. Es decir, el clasificador derivado se elabora a través de la combinación de dos o más clasificadores analíticos. Por ejemplo, el clasificador económico, ¿sí? El clasificador económico es un clasificador derivado, tanto el clasificador por recursos como el clasificador por gastos. ¿Qué otros clasificadores son derivados? Por finalidad y función, el económico y por naturaleza económica de recursos y de gastos. ¿Cuáles son los clasificadores primarios? Es decir, en donde se registra cada transacción. El institucional, por rubros en el caso de los recursos, por objeto en el caso de los gastos, el clasificador geográfico, el clasificador por tipo de moneda, el clasificador por fuente de financiamiento y por categoría programática. Bien. Vamos al punto que sigue, que es el F, que son clasificaciones presupuestarias de aplicación práctica para operaciones en el sector público nacional no financiero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Cada una de estas operaciones que van de la A a la L, tenemos que leer con atención la operación y clasificarlo de acuerdo a los clasificadores, fíjense en qué es lo que me pide la consigna, de acuerdo a los clasificadores del sector público nacional que tienen el link ahí en el trabajo práctico. Entonces, a ver, por ejemplo, fíjense en el punto I, que dice sueldos del Congreso Nacional. ¿Lo ven? Sueldos del Congreso Nacional, lo voy a clasificar. Según el clasificador por objeto del gasto, primero lo que tenemos que determinar ¿es un recurso o es un gasto el sueldo? Claramente es un gasto. Entonces, lo que yo tengo que decir es, ¿cómo clasifico este gasto? Lo voy a clasificar en los distintos clasificadores que vimos. En el clasificador por objeto, este va a ser el inciso 1, gasto en personal. ¿Por qué? Es sueldo del personal del Congreso Nacional. Según el clasificador económico de los gastos, todo lo que tiene que ver con sueldos o remuneraciones se clasifican en los gastos corrientes. Dentro de gastos corrientes es un gasto de consumo y dentro de un gasto de consumo es remuneraciones, ¿sí? Esto lo van a ir viendo cuando vayan leyendo los distintos clasificadores y viendo qué se clasifica en cada una de las cuentas. Y dentro del clasificador por finalidades y funciones, dentro de la finalidad 1, que es administración gubernamental, ustedes van a encontrar la función legislativa. Entonces, ¿cómo lo clasifico? Administración gubernamental, función legislativa, que creo que si no mal recuerdo es la función 1. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos la finalidad del gasto. ¿Cuál es la finalidad del gasto? Es cubrir un gasto del Poder Legislativo. Entonces es función legislativa. Así van a ir haciendo con cada uno de los puntos que les presenta el trabajo práctico. Lo revisamos el lunes. Y luego tienen un punto, a continuación, que dice que a partir de las transacciones expuestas,
indique el tipo de gasto en base a las siguientes clasificaciones. Ustedes tienen que poner si es, fíjense, en un gasto en personal, bienes de consumo, servicios no personales, que claramente es el clasificador por objeto del gasto, y poner si pertenece a la administración central ese gasto, a un organismo descentralizado o a una empresa pública. ¿Bien? En eso consistiría el trabajo práctico que lo vamos a controlar la próxima semana. ¿Alguna duda, chicos, o alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Si no, vamos a dar por concluida la clase. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, a ver qué dicen. Profe, hace unos días envié un correo solicitando poder estar en su comisión, ya que por trabajo no puedo asistir a la comisión que me anoté. Me dijeron que hable directamente con usted. Yo no tengo problema. ¿Quién es el que me pregunta? Claudio Flores, yo no tengo problema. Yo después lo informo, sí te pido que cumplas con la asistencia. Mientras yo tenga al final del cuatrimestre, antes del parcial, la asistencia en esta comisión, yo por más que no estés inscrito acá, yo notifico que has cumplido la asistencia y no hay problema. Así que está avisado y ya igual, ya mismo lo anoto. Bueno, a ver qué otro mensaje. Profe, ¿el último PowerPoint lo puede compartir o no? De los clasificadores. De los clasificadores. Sí, yo se lo voy a hacer un PDF y después se los paso. Le hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp? Sí, de su comisión, sí. Ok. ¿Se anima les pido que me agreguen, o si no, para que ustedes estén tranquilos, que haya un contacto, si me lo quieren pasar por privado, para que yo les vaya pasando la info y lo suben al grupo? No sé quién quiere ser el contacto. ¿Qué le pasamos, el número o el email? Pásame el número de WhatsApp y yo por ahí les subo, les paso el material. O me pasan el mail, también puede ser, cualquiera de los dos. ¿Quién va a ser el nexo? Ahí está. Carolina Vázquez. Y me pasas tu mail, Carolina, también, por favor. Ahí está. Bueno, yo a Carolina le paso el material que vimos hoy que no llegué a pasarles. ¿Qué más? Profe, las clases, ¿cómo? Ah, la clase. Les mando después la clase grabada. Sí. Hay un compañero, les pide si lo pueden agregar, no sé quién es el administrador del grupo. Sí, no sé quién me iba a preguntar algo. Profe, yo quería preguntarle, porque no pude asistir a clases anteriores y recién ahora, ¿cómo estaban haciendo con el tema de la asistencia? Sí, lo que yo les dije es lo siguiente. Obviamente que tenemos que tener el control de la asistencia para que puedan después rendir los parciales. Y lo que yo les pedí es, puede ser que en alguna clase, que hasta ahora no hemos tenido tiempo, pero puede ser que en alguna clase tomemos asistencia al final, a la mitad de la clase. Obviamente el que no esté conectado no responda, va a tener ausente. Y también les pido que estar presente en la clase no significa conectarse 10 minutos, ni media hora, ni mucho menos. Tiene que estar conectado la mayor parte de la clase. Si alguno entra un poco más tarde por alguna cuestión que hoy una compañera avisó que entró un poquito más tarde porque estaba trabajando, no hay problema, pero la mayor parte de la clase tienen que estar presentes y conectados. Y si en algún momento les pregunto algo, tomamos asistencia y no están, que me ha pasado,
obviamente yo les tengo que poner ausente en ese caso. Esa es la metodología de la asistencia. Ok, gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada más? Bueno. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, yo durante el fin de semana les paso el material, y si los chicos de la facultad, que no sé si ya me lo pasaron, no creo, el fin de semana, en cuanto me pasen las clases, también se las subo, así la pasan por el grupo. No sé si podrá pasarse por el grupo o por el mail. Bueno, gracias, chicos. Estén muy bien. Ah, ese es el link del grupo. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Gracias a usted, profe. Buen fin de semana.